dice esta canción que estábamos, con la cual estábamos honrando al Señor, que Él es dulce refugio en medio de la tormenta. No sé cuántas veces tu vida ha atravesado por tormentas, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces. ¿A quién no, no? Y no sabemos cuántas más vendrán, porque el hecho de que pase una tormenta sobre nuestras cabezas, hablo en el mundo natural, es casi una cosa normal, aunque hay periodos de sequía donde no abundan las tormentas, pero en tiempos de tormenta suele pasar muy seguido. Y cuando uno experimenta el paso de una tormenta y todo lo que la tormenta produce, a veces abundante lluvia, otras veces viene viento con la tormenta, otras veces viene granizo, a veces son más fuertes las tormentas y algunos se asustan, vienen con relámpagos, con truenos. Hay gente que no le gustan las tormentas, que entran en pánico, ¿no es cierto? Y qué bueno estar cuando suceden estas cosas, estar dentro de casa. Que no nos agarre la ruta. A mí me ha agarrado muchas veces grandes tormentas en la ruta. Y es complicado, se hace más complicado. Y si uno está en la intemperie es más complicado todavía. Pero qué bueno cuando estamos en casa. ¿Amén? Amén. Qué bueno, porque sabemos que en casa por lo menos estamos protegidos. ¿Sabes? Si hay un techo que nos cubre, nos sentimos de alguna manera protegidos. Y esta canción dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo, el Señor. Él es la casa espiritual que nos da reposo, descanso y seguridad en medio de las tormentas. Y yo no puedo asegurarte que el hecho de que hayas atravesado 1 o 1000 tormentas en tu vida no van a venir. De hecho, no te lo voy a asegurar, porque de cierto te voy a decir esta mañana que van a venir muchas más tormentas sobre tu vida y sobre mi vida. Van a venir, así como en el mundo natural, el paso de una tormenta no determina que no vaya a venir otra, sino que va a venir otra y va a seguir viniendo, porque está así determinado. En la vida, en nuestras vidas, en lo personal, en nuestras vidas de relación, en nuestras vidas en todo sentido, van a venir tormentas. Van a seguir viniendo tormentas. El tema es dónde vas a estar. ¿Vas a estar en casa o vas a estar a la intemperie? ¿Vas a estar en el refugio que te ampara, que te protege de la tormenta, que te hace estar confiado, o vas a estar allí bajo la misma tormenta, siendo víctima de todo lo que la tormenta produce? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. El refugio está. El refugio está. Ustedes habrán escuchado en lugares de guerra, que hay bastantes, ¿no es cierto?, en el mundo en que vivimos, pero los que están muy acostumbrados en las casas tienen refugios. O hay lugares comunes que son refugios. Cuando suenan las sirenas que anuncian que vienen bombas o drones o demás, ahora todo este armamento nuevo, que no tengo que cambiar hasta el vocabulario, lamentablemente por la violencia y las guerras, la gente automáticamente, ¿qué hace? Se va al refugio. Aún deja la casa, porque aún la casa deja de ser un lugar seguro, porque son tan potentes estos misiles, estas bombas, que buscan el refugio. Ese refugio está hecho de tal manera que las bombas no pueden penetrar. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, el diablo va a lanzar 1000 cosas contra nosotros. Podrán venir 1000 tormentas sobre nuestra vida, pero cuando estamos en Cristo, estamos protegidos, estamos seguros. Él nos cobija, Él nos apaña, así como cuando los niños se asustan y los padres vienen y los calman y los abrazan y los hacen sentir seguros. Ese mismo abrazo el Señor está dispuesto y sigue dándolo cada vez que nosotros, en medio de las tormentas, nos rendimos a Él. ¿Amén? Amén. Yo quiero en esta mañana que podamos... ¿Me podés ayudar, Karen, con
con la lectura. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Compartimos algo el día miércoles en relación a esto. Es una palabra que el Señor ha traído a mi corazón y yo quiero que lo leamos porque hay y que compartamos esto en esta mañana. Te invito a que abras tu corazón respecto a esta palabra para que Dios en este tiempo pueda estar obrando, está obrando, pero Él quiere seguir obrando sobre sus hijos, Él quiere seguir obrando sobre su pueblo. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, vamos a leer bastantes versículos, pero hay algo especial que en esta mañana Dios me ha dado en este tiempo y quiero compartirlo. Comencé compartiendo y el Espíritu Santo del Señor el día miércoles nos habló tan claro porque veníamos en esta dirección. Había alguna preocupación en algunos hermanos sobre este tema que surgió naturalmente y después la palabra vino a complementarlo, a completar. Y después un hermano me habló y me dijo, me hizo tan bien, era una palabra para mí. Yo creo que la palabra de Dios es para todos nosotros. Después terminamos la reunión, me mandó un audio y me dice, ¿sabes qué bien me hizo esta palabra? Yo digo, claro, Dios tiene sus tiempos y Dios sabe a quién tocar. Yo no preparo, ni ninguno de los que predicamos aquí adelante preparamos una palabra para alguien especial. Uno la recibe primero de parte de Dios y es para uno. Y después uno la transmite a la iglesia y al que le quepa el saco o el zapato que se lo ponga. Amén. Amén. Y qué bueno que nos sirva el Espíritu Santo. Capítulo 18 capítulo ya en el 17 de Primera de Reyes aparece ahí un personaje en medio de un contexto que también se nos compartió en estos días. El reino de Israel se había dividido en dos reinos. Estaba el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y el reino de Israel se había desbocado en el sentido de sus creencias. Se había unido, se habían casado con gente de otras tribus, de otras naciones que tenían otros dioses. Y habían dejado de adorar al Señor. Y el reino del sur seguía todavía, el reino de Judá seguía bajo reinado, pero después también ocurrió lo mismo. Sin embargo, nos ubicamos en el capítulo 17 en este contexto, en el reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria para ese entonces. Y dice la Escritura así en el capítulo 17 que aparece, yo voy a recorrer, después vamos a ir en el capítulo 16 nos dice que reinaba sobre este reino un rey llamado Acab. Y este Acab hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Me escucharon bien? Un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y tomó una mujer que no era de los hijos de Dios, que era de otra nacionalidad, de otra tribu, y que era adoradora de Baal. Y él hizo inclinar el corazón de todo el pueblo hacia Baal, Dios pagano. Y se construyeron sobre Israel, en los lugares altos, se construyeron altares y lugares para adorar a Baal. Y se llenó la tierra de idolatría. Y apareció un personaje llamado Elías. ¿Cuántos escucharon hablar de Elías? Miren, Elías es considerado por el pueblo judío y hasta los días de Jesús como el más grande de todos los profetas. Jesús después cambia un poquito el orden y dice, no, de cierto digo que no ha nacido varón entre los profetas o entre los hijos de los hombres mayor que este. ¿Y a quién se refería? A Juan el Bautista, aquel que vino a abrir camino en el desierto, a anunciar la venida del Señor. Pero hasta ese entonces Elías era, y sigue siendo hasta el día de hoy para los judíos,
como el principal de sus profetas. Es más, en el monte de la transfiguración, la Escritura dice que Jesús subió al monte y los discípulos que estaban viendo, vieron que se transfiguró y aparecieron junto a él, ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y vaya si era importante esto, y algo quería decir, porque uno es representante de ¿qué? La ley. De la ley. ¿Quién? Moisés. Moisés. ¿Y Elías quién era? De los profetas. De los profetas. En otras palabras, Jesús vino para cumplir con la ley Y los profetas. y los profetas. Hubo una reunión allí en el monte de la transfiguración. Lógicamente esto no lo entendían los discípulos, a tal punto que Pedro dice, ¡uy, qué bárbaro! Vamos a hacerle caso. Vamos a hacer una ramada para ellos y otra para nosotros y nos quedamos a vivir acá. No entendía nada. Pero Elías está presente. Y aparece este personaje Elías, un hombre seguramente conforme al corazón de Dios, llamado por el Señor. Un profeta de Dios. En el versículo 17, el capítulo 17, versículo 1, a causa de la rebeldía de este pueblo que se había vuelto a los dioses paganos y que adoraba y levantaba altares a dioses que no eran el Señor, vino entonces Elías, dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab, a este rey que había dejado los caminos de Dios, que así había hecho lo malo delante de Dios. Dice, vive Jehová, dice Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y el Señor ahí lo manda a que se esconda, porque evidentemente se dan cuenta qué distinto que era, digamos, el ministerio profético. El profeta no aparecía para venir, bien, vengo para traerles un mensaje de prosperidad, para hablarles a ustedes de parte de Dios que va a haber años de felicidad sobre ustedes, se van a llenar de dinero, y van a tener lujosos autos, y el Señor va a traer sobre ustedes manifestaciones gloriosas, etc. No, el profeta aparecía y decía, arrepiéntanse. Entonces, cuando el profeta aparecía, el profeta no era bien visto. No lo querían. No lo quería. Y él tenía que salir de ahí. Andate de acá, le dice el Señor. Pero por orden del Señor, ¿por qué? Porque van a buscar tu vida. Y de hecho dejó de llover. Dejó de llover sobre Israel. Más tarde, él se escapa, el vado del Señor le dice, y llega a un lugar, capítulo 8, donde se encuentra con una viuda que recientemente había perdido a su esposo, tenía a su hijo, y le pide alojamiento allí. Y además dice, dame de comer, y la viuda le dice, pero ¿cómo quieres que te dé de comer si apenas tenemos para mi hijo y para mí? Un poco de harina y un poco de aceite. ¿Y tenía lógica o no? ¿Qué harías si apenas tuvieras en tu casa algo para comer? Para ti, para tus hijos, para tus seres amados, y viene todavía uno de afuera y te dice, bueno, me voy a instalar en tu casa, preparame una torta, y con eso se gastaba todo. Pero esta mujer evidentemente apreció algo de este varón de Dios, y obedeció. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Que mientras Elías vivió con ella, No le falta nada. nunca escaseó La harina ni el aceite. la harina ni el aceite. Es maravilloso, ¿no? Amén. Y en medio de esta situación ocurre que el hijo de esta mujer, hay un episodio y el hijo de esta mujer muere. Y dice en el versículo 18, miren, del capítulo 17, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir
a mi hijo. ¿Se dan cuenta acá el ministerio profético en que cómo lo vincula esta mujer? Primeramente reconoce en Elías a un varón de Dios, pero después le dice inmediatamente: has venido para recordarme todos los pecados, para traer en memoria a mí todos mis pecados, y para que a causa de eso, como juicio, muere mi hijo. Y entonces ahí ocurre un milagro maravilloso. Dice que Elías toma al niño y se va solo con él, lo pone sobre un lugar y se recuesta 3 veces sobre él, ora primero al Señor y le pide que el alma, que lo vuelva. Y dice la Escritura que el niño recobró, el niño volvió a él y revivió. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así que hasta ahora vemos, hermanos, Elías ora y deja de llover. Elías le dice algo de parte de Dios a esta mujer y se multiplica el pan y el aceite y no escasea en la casa de esta mujer todos los días mientras él estaba allí. En circunstancias de su estadía en ese lugar, el hijo de esta mujer muere, Elías ora al Señor y ocurre un milagro. Yo no sé, pero hay cosas que están muy vinculadas. 3 veces el hijo muerto, él 3 veces se pone sobre el hijo. O sea, los 3, una tipología, una anticipación de los 3 días que Jesús iba a estar muerto y él resucita. Hay cosas que van a ver como hay similitudes, hay figuras de lo que habría de venir. Versículo 18, Elías regresa a ver a Acab. Capítulo 18. Y allí Elías le dice a Acab claramente cuál es su pecado y a dónde había caído y cómo su corazón se había ido tras los dioses paganos. Dice: vamos a poner a prueba. Y le dice en el versículo 20: reúneme a todos los hijos de Israel y junta a todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Sí. Yo se los no voy a pedir que lo leamos porque estoy haciendo una introducción para ir rápido. Pero ustedes saben lo que ocurrió. Dice: bueno, empiecen a ver, el Dios que responda, ese será el Dios de Israel. En otras palabras, el Dios que responda el clamor. Y le dijo, ni siquiera tirar una moneda, no sortear, a ver quién iba primero. Le dijo: les doy el privilegio de que los 450 profetas que vos tenés, que están al servicio de este Dios, que ustedes dicen que es Dios, lo invoquen. Y empezaron a invocarlo. No había resultado. Pasaron las horas y no había resultado. Y empezaron a fragelarse sus espaldas, con latiguillos y con ramas y con cosas como acostumbraban para ver si este Dios les escuchaba. Eso hablaba también de derramamiento de sangre sobre ellos mismos. Sin embargo, nada ocurrió y le tocó el turno a Elías. Y todos expectantes. Y Elías dice: bueno, él mismo agarró y construyó un pequeño altar de piedra, ¿se acuerdan? Y cavó alrededor del altar de piedra una zanja y después le echó agua todavía encima. Y dijo: Señor, derrama fuego. El Dios que contestare con fuego. Y dice que vino fuego del cielo y no solo consumió lo que estaba arriba del altar, sino que consumió también las piedras y el agua misma. Tremendo, tremendo. Y entonces después, inmediatamente el pueblo dijo: Jehová es el Señor. Entonces Elías aprovechó y ¿qué hizo? Mató a todos los profetas. Mató a 450, los decapitó a todos.
tomó una espada y mató a los 450. Y dice en el versículo 39 del capítulo 18, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron y los llevó Elías al arroyo de Dizón y allí los desgolló. Y ahí Elías ora por lluvia. ¿Y qué ocurrió? Llovió. Ahora, hermanos, imaginemos, Elías era un hombre de carne y hueso como somos nosotros. ¿O no? Sujeto a debilidades. ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Sujeto a debilidades, un hombre de carne y hueso como nosotros, con emociones, con sentimientos, y de repente él tiene este llamado de Dios, es reconocido varón de Dios. Y él ora y deja de llover. Hay milagros de multiplicación de alimentos. Hay una persona que resucita. Viene fuego del cielo y consume. Cuando él invoca, consume todo lo que estaba sobre el altar. Vuelve a orar y llueve. Yo me imagino, pónganse ustedes en el lugar, como seres humanos, en el lugar de Elías. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? Hago otra pregunta. ¿Hay alguna duda de que Elías era varón de Dios? No. ¿Hay alguna duda de que Dios le había hecho un llamado en ese tiempo? Ahora, dice la Escritura, dice el Señor, que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y Pablo dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha en mis miembros, dice. Porque mi carne busca, el espíritu busca hacer la voluntad de Dios, pero mi carne me lleva para otro lado. Y eso también lo experimentaba Elías. Y yo me imagino que cualquiera de nosotros, habiendo visto todo esto que ocurrió, y siendo Elías un poquito... ¿No nos pasa? Se le sube el ego. ¿No nos pasa que empezamos a creer que algo de todo lo que pasó Es por mí, por uno. aunque sea un pequeño porcentaje, es porque Dios me escogió a mí, pero era yo. Sí, Dios lo hizo, pero yo tengo una partecita en eso. Y ese es el gran problema. Yo quiero hablar en esta mañana de lo que viene a continuación, y aquí nos vamos a centrar. Capítulo 19, versículo 1. Dice, Acab, viene acá, dice, Acab dio a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La mujer del rey. Del rey. La noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Te contó? Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Wow! ¿Lo leemos de vuelta? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Sigamos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado. A su criado. Tenía un compañero del camino, un criado, alguien que le servía, y lo dejó allí en Beerseba. ¿Qué dice después inmediatamente? Y él se fue
por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor Que mis padres. que mis padres. ¿Qué pasó con el hombre de Dios? ¿Qué pasó con aquel que cuando vino la lluvia le dijo dile a Acab que prepare su carro, y corrió 30 kilómetros y llegó antes que Acab, él corriendo? Ahora, volvamos a los versículos anteriores, donde empezamos, acá, por favor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel, aparentemente aquí quien tenía los pantalones no era el rey. La mujer era brava. Esta mujer era brava, así como hay hombre bravo, esta mujer era muy brava. Y en aquel entonces, imagínense, donde evidentemente estamos hablando de un contexto de un patriarcado muy marcado, en una sociedad oriental. Sin embargo, esta mujer rompía con todas las reglas. Y dice que esta mujer, la cual seguramente era quien estaba a cargo y quien gobernaba a todos estos profetas, porque ella era artífice por sus creencias de este culto y se había introducido el culto a Baal dentro de la nación de Israel, y viendo que todos sus profetas habían sido degollados, a sabiendas de que su esposo, el rey Acab, le notició de lo que había sucedido, envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y quiero que prestemos atención en el poder del mensaje. El poder del mensaje, el poder de las palabras y también el poder de la mente, el poder de los pensamientos. Si alguien te manda un mensaje de esta naturaleza, ¿cómo reaccionás? Pero estamos hablando del varón de Dios. Estamos hablando de aquel a quien oró e invocó al Señor, y en todas las oportunidades Dios respondió haciendo milagros. Y las veces que, si usted lee el capítulo 17, cuando sí corría riesgo su vida, Dios le dice: vete de acá, como cuando se fue a ver, y residió en el lugar que le dio la viuda de Betesda. Pero acá no le dijo nada. Pero acá Dios no le dijo nada. Ahora, fíjese usted, dice que envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, fíjese cómo actúa muchas veces los mensajes en nuestra mente. Podría haber mandado ese mismo mensajero, ¿no podría ser un sicario que lo matara directamente a Elías? Sí. Fíjense la contradicción, ¿no? ¿Por qué le manda a decir? Le dice: ya, mandó un mensajero y dice: mañana te voy a ir a buscar para matarte. ¿Qué es lo que trata este tipo de pensamiento, este tipo de mensajes de hacer? De derrumbarnos, de que creamos algo que no es cierto. Y cuando creemos algo que no es cierto, hermano, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser asume esa situación y empezamos a creer mentiras. Y cuando creemos mentiras, nuestros pensamientos se adueñan y empiezan a gobernar nuestra voluntad, nuestras conductas. Por eso, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con mensajes que vienen y se plantan en nuestra cabeza
y nos dice, porque fíjense que no tiene razón de ser esto, porque si realmente Jezabel quería matar a Elías, le hubiese mandado a matar directamente. ¿Para qué le va a decir? Le va a anticipar que, mirá, mando un mensajero primero y después que ese mensajero le vaya y le avise que mañana. Le daba todo tipo de chances. Primero que escapara, después que no lo pudiera y que el segundo que fuera a matarlo no lo encontrara. Es ridículo. Sin embargo, Elías creyó, y no como en otras veces esperó en Dios para saber qué debía hacer, si debía escapar o no. Sigamos leyendo. Viendo pues el peligro, creyendo el peligro. Es cierto que había un peligro cierto, porque así se movía Elías. Cada vez que él anunciaba algo, había riesgos para su vida, pero era Dios quien le decía, vete a tal lugar o muévete a tal lugar, escóndete en tal lugar. En esta ocasión, él ve, Dios no le dice absolutamente nada. Y cree y se instala en su mente algo, un mensaje que es mentiroso. ¿Cuántas veces en nuestra vida se instalan mensajes que nos mueven toda la estantería? Y lo creemos y después eso no sucede. Pero las consecuencias vienen. Las consecuencias ocurren. Miren, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, desde Jezreel, donde él estaba. A Berseba había la distancia en línea recta son entre 160 y 180 kilómetros. Disparó 180 kilómetros. Y a pie, con su criado. Se llevó el criado, el pobre criado iba con él. Creyendo en la mentira, caminó 180. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has caminado 180 kilómetros en tu vida? ¿Alguna vez caminaste 180? No. 10 cuadras. 10 cuadras. A algunos le vendría bien caminar unos kilómetros, ¿no? Por día. Bueno, se caminó, miren cómo le movió, cómo le movió la estructura, el creer un pensamiento, un mensaje, y no aferrarse a Dios. ¿Dónde está el varón de Dios? ¿Dónde está el gran profeta de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso. Tuco. Y bueno, Sabrina come tuco, sí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Miren lo que había embargado la vida de Elías. Elías se sentía en peligro, sentía que debía salvar, que le estaban persiguiendo, se sentía seguramente atribulado, y llega un momento donde dice, no, ya ni siquiera quiero estar con mi criado, y deja al criado, deja allí el criado en Berseba, esto es en Judá. ¿Y qué sigue? No solo caminó 150 kilómetros, dice, y se fue por el desierto un día de camino. Más o menos se calcula que caminó otros 50 kilómetros más, y por medio del desierto. Así, había caminado 180 kilómetros, y ahora camina 50 kilómetros más en el desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro, es una planta característica de los desiertos, para cubrirse, y deseando morirse. Estamos hablando del varón de Dios, estamos hablando del mismo Elías
que oraba y la lluvia caía. Estamos hablando del mismo que oró para que no lloviera y no llovió, y después que oró para que lloviera, llovió, y que se levantó el niño habiendo orado al Señor, y que mató y cayó fuego del cielo, del fuego, el agua. Estamos hablando del mismo Elías, es el mismo varón de Dios. Pero ahora lo encontramos, hermano, y veíamos la similitud con Jonás. Si ustedes van al libro de Jonás, hay un versículo que es prácticamente un copy-paste. Es casi idéntico. Jonás me dice, Señor, quítame, dice Jonás, mirando, dice, yo sabía, Señor, de que tú eres un Dios piadoso, eres un Dios misericordioso, que no ibas a actuar de la manera. Yo sabía, quítame la vida, porque me es mejor la vida que la muerte que la vida, dice Jonás. Y acá, mire, la actitud del varón de Dios, dice, se sienta debajo del enebro y deseando morirse dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy yo mejor que mis padres. Le embargó hasta un deseo de muerte. Se apropió de su mente le embargó un espíritu, unas ganas de suicidarse. Es decir, porque no quería tomar él su propia vida, le dice al Señor, igual que Jonás, le dice, quítame tú la vida. Estoy cansado, estoy agotado, basta. Pero en algún momento no era el profeta de Dios. En algún momento, bueno, no era el hombre de Dios, no era quien todos proclamaron a Dios por lo que vieron que a palabras de él estaba ocurriendo. Sin embargo, ahora lo vemos apesadumbrado, a tal punto que está deseando la muerte. Y la pregunta es, ¿cuántas veces en medio de las tormentas de la vida, en medio de las situaciones de la vida, nos encontramos y aún habiendo recorrido, uno dice, he leído la Escritura, he tenido experiencias con el Señor, Dios me ha hablado, y de golpe viene una situación y nos encontramos como Elías? ¿Qué pasó? Señor, ¿dónde estás? Y otros dicen, pero no era el varón de Dios, no era el profeta de Dios, no era el intocable. Y ahora está orando al mismo Dios diciendo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. No quiero seguir viviendo, no tengo más ganas de nada. ¿No te ha pasado a veces, hermano? Yo no digo al límite de pedirte que bueno, yo me quiero ir de acá, del mundo, pero ¿no te ha pasado a veces de querer, como se dice, muchas veces ha pasado, ¿no te ha pasado que has querido abandonar las cosas? Estoy cansado del estudio, estoy cansado del trabajo, estoy cansado de esto, estoy cansado del otro, no tengo más ganas de seguir. ¿No te ha pasado? Sí. ¿No te ha pasado? ¿No te ha embargado esa misma actitud, ese mismo espíritu que hace que tu espíritu se angustie a tal punto que querés renunciar a todo? Y es posible. A veces nos sorprendemos, pero ¿cómo? Pero si es un hijo de Dios, si es el pastor, si es un líder, es probable que esto pueda pasar. Vamos a ver. Sigamos. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Claro, había caminado 180 kilómetros, después otros 50 kilómetros en el desierto, estaba muerto. Pero no había dejado de estar preocupado. Seguramente se durmió por el cansancio, el desgaste físico, pero su mente estaba todavía muy cargada. Y se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Seguimos. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. La importancia, hermanos, de lo que es comer, beber y aprender a reposar.
cómo se modifica. Cómo se modifica. Y ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué hago, Omar? ¿Me voy a tomar un vinito cuando termine? ¿Como algo potentoso y después me voy a dormir la siesta? No está refiriéndose a eso. En medio de toda esta angustia, el ángel de Jehová, esta es una epifanía, es Jesucristo, el Señor se presenta. Y fíjense que no está ahí de una manera antojadiza puesto. ¿Qué le da de comer? Pan y agua. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y a la mujer samaritana le dice, el que bebiere de esta agua, nunca más. ¿Qué es lo que fortalece la vida de la persona cuando estamos abatidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos decaídos, cuando estamos en medio de las tormentas, cuando estamos sufriendo pruebas? Cristo. Él es el pan, es el agua. Y ¿saben? Cuando nos nutrimos de Él, ¿qué es lo que había dejado? Porque, fíjense, Él cree por su propia cuenta el mensaje que le manda Jezabel y se va por su propia cuenta, ya no por mandato de Dios. Ahí toma su propia decisión de huir porque él considera que está en peligro su vida. Y cuando nos hacemos esto, hermanos, nos estamos alejando del consejo de Dios, nos estamos alejando de la cobertura de Dios, nos estamos alejando de la voluntad de Dios y entonces caemos en esos estados. ¿Y cómo volvemos? Comiendo del pan y bebiendo del agua, para ser fortalecidos y que nuestra alma repose. Porque en los momentos, hermanos, de prueba, de dificultad, de angustia, donde queremos largarlo todo, donde parece que la vida nos pasa por encima, lo que necesitamos es reposar en el Señor. La Escritura dice, en quietud y en reposo será vuestra salvación. Y en otra parte dice, será vuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigamos. Y volviéndose el ángel de Jehová, acá reclama, no es el ángel solo, es el ángel de Jehová. La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Necesitaba volver a alimentarse. Había estado tiempo, hermano, 180 kilómetros, más 50 kilómetros más, caminando por su propia cuenta, bajo su propio criterio, lejos de la voluntad de Dios. Y todo eso había provocado un desgaste no solamente en su cuerpo, sino principalmente en su mente, en su cabeza. El enemigo de nuestras almas nos ataca en el terreno que tenemos más alto. El terreno, yo estoy un poco más alto que ustedes, así que me atacan primero. Porque esta pista de aterrizaje está a 1,89 m, por lo menos estaba. Ahora creo que bajó, con los años ha ido bajando. Sí, me dice, ¿no es cierto? Sí. Nos vamos achicando, ¿no, Oscar? Nos vamos achicando, entonces la pista se va bajando. Algunos se le va subiendo. Acá la pista más alta que tenemos es la de Kevin, ¿no es cierto? Entonces, esa pista de aterrizaje, dijo un gran predicador, dice, no podemos impedir que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que echen nido en ella. Yo no puedo impedir que las aves vuelen. El otro día, Salvi, Salvadores, le encantan las palomas y los pajaritos. Dice, bueno, mirá, pajarito, vaya. Mirá, se van a dormir. ¿Dónde se van a dormir? Digo, a la cama de Salvi, porque estaba en casa, ¿no? Ah, qué lindo, me dice. Yo estaba a dormir, era a las 6 de la tarde, y como volaban. Claro, uno no puede impedir que las aves vuelen. Llega un horario donde ve multitud de aves que vuelan y llegan, pasan para un lado, para el otro, están revoloteando. Eso no lo podemos impedir. No podemos impedir que haya multitudes de pensamientos que estén dando vuelta por allá arriba. Pero hermano, cuando nosotros permitimos que esos pensamientos se aniden en nuestra cabeza, y son pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, nos empiezan a dañar.
Por eso la Escritura lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no es de Dios, que no se sujeta a su voluntad, que no está de acuerdo con las Escrituras, con el Espíritu de Dios, hermano, lo llevamos cautivo. Señor, yo decido creerte a ti, no la mentira del diablo, no la mentira de este mundo. Y dice que volvió a despertarle y se levantó y dice, levántate y come porque el largo camino te resta. No tenía un plan para Elías. Yo creo que todo esto que estamos, hermanos, leyendo y viendo, era parte de un plan de Dios. Dios tenía todavía, si ustedes creen que a veces decimos, ya está, yo ya con mi experiencia, con mis años de creyente, yo ya estoy para enseñar a otros. Elías, con todo lo que había experimentado, todo lo que había recibido de Dios, que era reconocido varón de Dios, vuelvo a decir, que había hecho de parte de Dios milagros y cosas señales impresionantes, ahora está siendo él tratado por Dios. Elías, vos te creías que por todo lo que hiciste de parte mía y fuiste instrumento mío que eras importante. Vos te creías, dejaste inflar el ego de alguna manera y ahora te tomaste la atribución de creer esta mentira y de ir por tu propia cuenta de disparar. Yo quiero tratar porque tengo todavía para tratar contigo. Y yo esta mañana digo, Señor, todavía cumplí 60 años, todavía tenés que seguir tratando conmigo tanto. Sigamos. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué comió y bebió? Lo que el ángel le dio, pan y agua, hermanos. Comió de Cristo una vez más. Se fortaleció porque había camino. Y fortaleció con aquella comida. Caminó, fíjense ustedes, con aquella comida. ¿De dónde estaba? ¿Cuál era la provisión? ¿De dónde fue provista esta comida? ¿Fue al supermercado? ¿Al almacén de la esquina? El ángel de Jehová. No, el ángel de Jehová era comida celestial, era un anticipo de la comida que vendría. Le dio de comer del agua y del pan de vida. Eso fortaleció su vida para el camino. Y caminó, ¿cuánto dice? 40 días, 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Y por qué necesitaba esta comida una vez más? Y siempre necesitaba, y nunca debió alejarse de esta comida. Para ser fortalecido. Porque tenía que caminar 40 días. ¿Saben cuánto significó esto? ¿Hasta dónde? Hasta Oreb. Hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Saben a cuánto estaba eso del lugar donde Elías estaba bajo el enebro? 450 kilómetros. Estoy mirando el mapa, geográfico. ¿Cuánto caminó Elías en total? Pongámosle 150 kilómetros de Jezreel a Berseba. 50 más 50 kilómetros por el desierto, 200. Más 450 kilómetros. Ahora, fíjense qué distinto, porque los primeros 250 o 200 kilómetros los caminó por su cuenta, pero estos 400 kilómetros los caminó habiendo comido del Señor, habiéndose provisto de la comida que el ángel le dio. Y fue fortalecido y caminó hasta Oreb. Vamos a seguir. Y allí se metió en una cueva cuando llegó al monte de Dios, a Oreb, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Fíjense cuánto tiempo. Si ustedes lean todos estos capítulos 17, 18 y 19, que hacía tiempo que él no escuchaba palabra de Jehová. Él escuchó el mensaje, lo último que escuchó, el mensaje de la reina Jezabel, diciéndole, yo te voy a mandar, así me hagan, decía, yo te voy a mandar mañana para que te maten. Y dice que escuchó, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene este sentido del humor, que muchas veces nos lleva a ciertos lugares, nos manda a ciertos lugares, y después nos pregunta, ¿qué haces acá? Y entonces Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me
que buscan para quitarme la vida. Sigamos. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Miren, todo lo anterior había sido parte del ministerio de Elías. Elías había visto todo eso. Había visto el viento recio, había visto el fuego, había visto el agua, había visto todo. Pero había algo que Dios quería que Elías experimentara. Había un lugar que Elías todavía no había experimentado y quería Dios mostrarse a Elías y que pudiera él discernir la comunión y la presencia con el Señor. ¿Y cuál era esto? Y tras el monte, dice él mismo, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo. A veces decimos, pero no, ¿saben? La predicación estuvo tan pesada porque me gusta cuando un predicador viene y levanta la voz y dice, aleluya, gloria al Señor. Y pareciera que eso es el terremoto, o el viento recio, y el poder de Dios descienda. Todo eso lo había visto, ya se había pronunciado. La mano de Dios se había mostrado de esa manera. Pobrecita, mi amor, el abuelo gritó mucho. Bueno, pero no había experimentado algo, que era el susurro de Dios al oído. Y hermano, eso es cuando estamos en la comunión, en la intimidad. Dios no necesita pegarnos un grito. A veces lo hace para sacudirnos, ¿no es cierto? Amén. A través de pruebas, a través de dificultades. Pero Dios cuando habla suave. Dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice golpeo la puerta, no dice hago un allanamiento y pateo la puerta, no, dice llamo. A veces el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Está bien, hermano, no vamos a ser tan exquisitos en decir, bueno, se lo dijo tantas veces, pero la Biblia no dice que Él golpea la puerta de nuestro corazón, Él dice que Él llama. Y si alguno abriere la puerta al llamado de Dios, si alguno escucha la voz de Dios, y este es el silbo apacible y delicado, donde la voz de Dios se deja oír, suavemente, amigablemente, amablemente, como diríamos, sí, como dijo Roberto, ¿no? Pero amorosamente, que nos abraza, que nos lleva a su seno para decirnos, yo te amo, yo quiero enseñarte cosas nuevas, no es todo esto lo que has visto, no te empieces a levantar y a creer que tú eres algo tan especial por lo que yo he hecho a través tuyo. Eres especial porque yo te he escogido, simplemente por eso, no por las obras, porque las obras que tú vistes no son atribuibles a ti. Las obras que tú viste, que se hicieron, son obras que yo hice. Y te usé a vos como pude haber usado a otro varón. Sigamos un poquito más. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Miren, nunca había pasado esto. Fue el fuego, cuando fue el fuego, cuando fue el terremoto, cuando fue el viento, todo eso, nunca Elías tapó su rostro, pero cuando el silbo apacible reconoció la presencia del Dios viviente, del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le había traído a su encuentro. Dios quiere que estemos en el lugar, en el monte de Dios, que subamos al monte de Dios, que en medio de las dificultades de la vida, en medio de los problemas de la vida, subamos al monte, habitemos en el monte de Dios, porque ahí está su voz apacible,
que nos enseña, que es cariñosa, que tiene el trato del padre con el hijo, el padre que ama al hijo y que quiere que el hijo vaya por buen camino. ¿Qué haces aquí, Elías? Sigamos. Él respondió, he sentido un vivo. Otra vez, responde lo mismo que la vez anterior. Y fíjense ustedes que en esto hay una parte de sinceridad, pero en otra no. Elías todavía tiene que ser ministrado y tiene que ser corregido. Fíjense, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Utiliza el mismo argumento, versículo, es el mismo texto. Usted dice, pero volvimos para atrás. No. Este es otro versículo más adelante, a preguntas del Señor, vuelve a alegar lo mismo, Señor. Y aquí habla, y he quedado solo yo, pobrecito de mí. Pobrecito de mí, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo nos victimizamos a veces, no? Hermanos, cuidado, decíamos el miércoles, cuidado con la salud mental. Hoy se habla mucho de salud mental, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos chicos, cuántos adolescentes, por estar expuestos al celular, por estar expuestos a todo esto, empiezan a caer en situaciones de vulnerabilidad en cuanto a salud mental? Y empiezan a caer en adicciones. Adicciones, ya el celular es una adicción. Se llama la generación del almohadón. Porque un niño lo deja con un celular 12 horas y cuando volvió está ahí, sentado en el mismo lugar. Ya no es la generación de cristal, la generación del almohadón. Decía una psicóloga el otro día, uno lo deja con una tablet, con un celular, lo deja sentadito ahí, con eso se queda ahí. Y no solamente niños. Qué atractivo, cuántas maneras nuevas y que son adictivas y que no hacen bien a la salud del ser humano. Y Dios quiere, dice, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos así abrirnos y decir, bueno, porque llegarán tiempos, dice el profeta, donde llamarán bueno a lo malo y bueno y malo a lo bueno. Y el Señor nos está diciendo, cuidado con la salud mental, porque hay un montón de adolescentes increíbles. ¿Saben la cantidad? Yo trato permanentemente con mi profesión con casos. Ahora tengo el martes con un chico, no saben qué hacer, pero hay montones. He visitado estos hogares de contención, estos lugares de refugio, montones de chicos que hoy algunos se han tratado de suicidar varias veces. Chicos y grandes. ¿Qué es lo que lleva cuando la vida no tiene un propósito? Cuando nos dejamos engañar por los mensajes sutiles e engañosos de esta tierra. Nuestra mente cae y nuestra mente es frágil. Si nuestra mente cree eso, algunos dicen, a veces no entiendo, lo despiden del trabajo y el mundo se les cae. Como si no hubiera más trabajo. Rompen una relación. Y pareciera que se terminó la vida. ¿Cuántos porque rompieron con una novia fueron y se tiraron debajo de un tren, o se tiran de un edificio, o la chica o el varón? ¿No han escuchado eso? Claro que son espíritus que utilizan la fragilidad de la mente y una mente un terreno ya propicio para eso. Pero hermanos, nosotros estamos en Cristo. ¿Es posible que ocurra que en la iglesia haya personas que tengan problemas de salud mental? Claro que es posible. Si es posible lo que le ocurrió a este varón de Dios, a Elías, el gran profeta de Dios, le puede ocurrir hasta a un pastor, a un líder, a un muy buen líder. Por eso, hermanos, no nos podemos desviar ni un ápice de lo que Dios dice, de la cobertura de Dios. No podemos salirnos del refugio, no nos podemos salir del monte de Oreb, no podemos dejar de alimentarnos del agua y del pan. Porque en cuanto nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones, quedamos a la deriva en el camino, quedamos totalmente vulnerables a las tormentas de la vida. Y cuando eso ocurre, nuestra mente disvaría.
Nuestra mente entra en un lugar donde no podemos, a veces no sabemos, no encontramos la salida. Sigamos, ya estamos terminando. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás sin fe. Otra vez, ¿no? Pero ya estaba fortalecido. Otros 400 kilómetros, 450, 1000 kilómetros, más o menos como Jonás, que caminó hasta Nínive 1000 kilómetros más, que ahí había 1000 kilómetros de 1000 de vuelta, ¿no? Él caminó un poco menos. Pero lo que le costó el haber escuchado, hermano, un mensajes que no eran de Dios, y haber obedecido esto, cómo le separó, cómo lo sacó de la voluntad de Dios y le llevó a todo esto. Pero Dios tenía un propósito. Si esto ocurrió en la vida de Elías, yo entiendo claramente, era porque Dios lo permitió y quería tratar con Elías en este sentido. Dos veces el desierto. Y atravesó los 450 kilómetros hasta Oreb. Pero cuando él volvió, ya volvió fortalecido. Él atravesó después, fue hasta Oreb fortalecido. Y ahí tuvo esta experiencia con Dios que nunca había tenido. Dios quiere tener una experiencia con cada uno de nosotros que todavía no hemos experimentado. Yo lo creo. Si tú crees que todo lo de Dios ya lo has experimentado, estás equivocado. Si tú le atribuyes a alguna persona que se levante como apóstol, profeta, iluminado de Dios, patriarca, lo que usted quiera, y le atribuye que, este ya está, este lo conoce todo, este es el representante de Dios en la tierra, hermano, está equivocado. No hay ningún solo hombre, el único hombre dado a los hombres en quien somos salvos es el nombre de Jesús. En Jesús estamos completos. Pero todavía el carácter de Cristo tiene que ir perfeccionándose en nosotros. Y hay cosas nuevas que Dios quiere que experimentemos, porque evidentemente nuestra construcción, la construcción de nuestra personalidad está dada por un montón de cuestiones, de factores. La historia, el hogar de donde vinimos, donde nos criamos, la escuela donde fuimos, las circunstancias que nos han pasado, todo eso va formando todo un cascarones y cascarones y cascarones como la cebolla. ¿No es cierto? Y Dios quiere empezar a sacar todo eso, las cosas que no sirven, que no vienen de parte de Él, que no nos ayudan. ¿Para qué? Para dejar como el alfarero empieza a moldear el barro, la arcilla, y hacer la buena tarea para moldearlo a su imagen, para hacer la buena obra que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Así que, hermanos, y ahora vamos a ir al último versículo, a ver, es el último de este pasaje. Uno más. Miren. Porque yo les dije, 2 veces había alegado y había presentado el mismo, yo estoy solo, Señor. Quedo yo nomás. Y me buscan. Y miren lo que le dice el Señor. Y yo haré, esta palabra del Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que no estaba solo. Vieron que cuando nos victimizamos, nos miramos el ombligo, nos miramos a nosotros mismos, pobrecito de mí, no miramos nada más. Elías, en ese estado en que estaba, pensaba que era el único que había quedado. Estaba creído, este engaño se había metido de tal manera en su cabeza que 2 veces le alega al Señor, Señor, yo estoy solo. No es que no quedó nadie más y todavía buscan para matarme. Y si terminan conmigo, se terminó el testimonio tuyo acá en la tierra. A veces le decimos al Señor, si yo me muero, chao, se termina la obra, no siga nada. Dios va a levantar. Va a levantar y va a seguir levantando, hermano. Va a seguir levantando. Y le dice, ¿sabes qué? Hay 7000. Elías no está solo. ¿Se dan cuenta cómo él todavía no había aprendido? Acá le revela al Señor. Cuando él se acerca a Dios, Dios le revela y le dice, Elías, tranqui. No está solo. Hay 7000 varones que no han doblado sus rodillas y que no besaron a estas ídolos. Hay 7000. A veces nos sentimos solos en la vida.
A veces nos sentimos desequilibrados mentalmente. A veces nos sentimos que las circunstancias de la vida nos han ganado. A veces decimos, no, yo ya cumplí mi tramo, no puedo estudiar más. Nosotros mismos nos ponemos techo. No queremos tener más proyectos. Decimos, ya cumplí, ya me jubilé, ¿ahora para qué? ¿Para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto? ¿Para qué voy a seguir haciendo lo otro? O ya terminé una carrera. Hermanos, mientras tengamos vida, es bueno estar dentro de los planes de Dios. Amén. Es bueno. Y en los planes de Dios hay cosas que todavía no has experimentado. Y yo quiero decirte que Dios quiere usarte, que Dios quiere fortalecerte. No te desanimes, no te desmorones, no pienses que ya está. Uy, recibí un diagnóstico, qué feo, seguramente ya la cabeza te manda el mensajero, y esto debe ser un cáncer terminal. O esto debe ser que ya estamos haciendo planes vamos al escribano para que dejarle el nombre, que no lo hacen la mayoría, después no dejan trabajo a los abogados, me corto de esto. Pero nos desesperamos en el momento. El trabajo. Nos El trabajo. desesperamos en el momento y después nos damos cuenta que al final, confiando en el Señor, era una palabra. Claro. Por creer una mentira. Pero Dios tiene, yo bendigo el nombre del Señor, está bueno el Señor. Que con Elías, él necesitaba enseñar a este gran varón, a este gran profeta, a este que había hecho milagros en el nombre del Señor, que había hecho prodigios, todavía había una parte de su vida que tenía que ser enseñada, ministrada en la misma presencia de Dios. Y yo les digo, hermano, Dios tiene mucho para hacer conmigo. Y Dios tiene mucho que hacer con tu vida, con nuestras vidas, y Dios quiere levantarnos. Y no es con terremotos, ni con vientos recios, ni con fuegos. Hermano, si Él lo quiere hacer, lo va a hacer, pero es en el silbo apacible. Es en la comunión con Él. Es en el comer y beber para ser fortalecidos. ¿Vamos a pasar desiertos? Amén. Sí, pero yo los desiertos que tenga que pasar los quiero pasar fortalecido por el Señor. No como este que huyó y pasó el desierto por haber desobedecido al Señor, por haber creído la mentira, la pasó solo y se desgastó y llegó a esta situación de estado mental, de salud mental, que le dijo, Señor, quítame la vida. A veces nos pasa que queremos desaparecer. ¿O no? No. Señor, no. Yo quiero desaparecer, no quiero que venga más el cobrador, no quiero que vengan más los impuestos, no quiero. Pero hay gente que, en serio, concurso de acreedores, quiebra, pero dice, yo, no, que me trague la tierra, tragame, quieren desaparecer, no quieren enfrentar la situación. Y la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo proclamamos acá, lo cantamos, pero cuando viene el momento, metemos la cola entre las patas y nos vamos en vez de hacer de frente. Con Dios es posible. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que, hermanos, quiero dejar esta palabra. La sentí muy clara de parte de Dios en el tiempo, que tenía que hablar de esto. Salud mental, fortaleza de Dios, comer de Dios, reposar en Él. Benditos los que reposan en el Señor, y no los que reposan porque se han partido, sino los que aprenden a confiar en Dios. Reposar en Dios es entregarse en sus brazos y decirle, Señor, yo ya no puedo. Y a veces llegamos a situaciones donde decimos, no tengo fuerzas. ¿No les ha pasado? No me sale, no tengo ni una idea, no tengo ni fuerzas ni ganas de levantarme, pero qué bueno es arrojarse en los brazos del Señor y dejar que Él nos guíe, que Él nos cobije, que Él nos aliente. Yo quiero de esta mañana pedirte que te pongas de pie. Dios te ama y Él conoce tu corazón. Él conoce en esta mañana
los problemas que te haces por pequeñas cosas. Conoce tus batallas, conoce tus dolores, conoce el camino transitado hasta acá. Conoce aún la incertidumbre que hay acerca de lo que será mañana, la semana que viene, cómo vas a enfrentar tal situación. Él lo conoce todo. Amén. Sí, Él Señor. lo sabe todo. Él está en el control de las cosas. Y si lo decimos y lo proclamamos, ¿por qué no lo creemos cuando llega el momento y empezamos a entrar en duda? Y aun cuando para nuestra persona, para nuestra humanidad, lo que tengamos que enfrentar resulte en pérdida, hermanos, en Cristo no tenemos pérdida, tenemos ganancia. Pablo mismo dice, y todo lo que tengo por ganancia lo considero como pérdida, con tal de Ganar a Cristo. ganar a Cristo. ¿Amén? Amén. Así que a veces si tenemos que perder, nos toca perder o no. Amén. Pero perder en la carne, perder acá abajo. Yo lo que no quiero perder es allá. Por eso el Señor dice, hagan tesoros En el cielo. en el cielo. Porque acá vas a perder alguna vez algún billetito, la tarjeta se te va a extraviar el crédito. Vamos a perder cosas. Aún en las negociaciones, siempre, ahora en mi profesión me dicen, siempre cuando uno negocia, y esto lo aprendí hace muchos años atrás, porque además previo a esto, ustedes saben que tuve negocios, comercio, yo siempre sé que para poder ganar hay que perder, hay que ceder algo. En este caso, hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si morimos, es la única manera de tenerlo a Él. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Yo tengo que morir para que Cristo crezca. Amén. Cerrá tus ojos, si hay algo en esta mañana. Es el tiempo, no importa. Sé que se me ha pasado el horario, pero Dios, hermano, no hemos caminado esta mañana 600 kilómetros más. No hemos estado caminando 40 días y 40 noches. Nos podemos pasar 15 minutos, 20, media hora, pero no hemos caminado todavía hasta el monte de Oret, 450 kilómetros. Quizás Omar estuvo un poco largo esta mañana. Yo siento que esta palabra es necesaria. Y siento que para nuestras vidas en este tiempo es necesario porque Dios tiene y quiere levantar una iglesia poderosa. Pero una iglesia poderosa que esté fundada en Jesucristo, poderosa porque Cristo es el poderoso en medio de su pueblo, en nuestras vidas. Es quien nos dirige, quien nos sostiene, quien nos enseña su voluntad. Gracias, Jesús. Padre, esta mañana yo quiero presentar a cada hermano. Si hay algo que está preocupándote, decirle, Señor, yo te lo entrego en esta mañana y decido quererte a ti. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Decirlo en esta mañana. Yo llevo estos pensamientos que quizás me han estado preocupando, perturbando, que no me han dado paz, que no puedo reposar, que han afectado quizás aún a mi físico, mi aparato digestivo, esta ansiedad o esta angustia que no me deja dormir. Decirle, Señor, yo decido confiar en vos. Yo pongo mi confianza, ayúdame. Ayúdame porque tú eres el que produce el querer como el hacer. Ayúdame en esta mañana. Yo confío, así como me llamaste un día y me levantaste de entre los muertos y me diste vida. Porque tu palabra dice que juntamente con Cristo fui crucificado, pero con Él he resucitado a una nueva vida. Y nueva criatura somos en Cristo Jesús. Lo creemos, Señor, yo lo creo. Yo creo que hay un futuro mejor en los cielos, pero que también hay muchas cosas, Señor, que si andamos conforme a tu voluntad, Señor, estaremos librados, porque nos metemos en tantos problemas por querer hacer la nuestra, Señor, pero bendito el hombre y la mujer que hace tu voluntad, que se aferra a ti, que confía en ti. Pues tú les llamarás benditos de mi Padre. Señor, en esta mañana ruego por mis hermanos, ruego por mi vida, ruego por la familia, ruego por aquellos que no han llegado esta mañana. Que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, en cada vida, enseñándonos, fortaleciéndonos en nuestra mente, en todo nuestro ser, en nuestro espíritu,
Señor, en el nombre de Jesús yo presentamos en esta mañana todas nuestras cargas, las dejamos a tus pies. Las dejamos a tus pies para que tú las tomes, Señor. Y nos entregamos a ti, Señor. Abraza en esta mañana al que necesita ser abrazado. Consuela al que necesita ser consolada. Sana, Señor, al que necesita ser sanado. Señor, sea en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, donde sea, de viejas historias, de viejas cosas, de cosas que muchas veces nos atas y nos impiden caminar. Hacia tus propósitos santos, perfectos. Levanta, levanta, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta en el nombre de Jesús los brazos caídos, las rodillas debilitadas. Fortalécelas, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana bendecimos tu palabra y decidimos, yo decido creerte a ti. Porque siempre has estado conmigo. Porque siempre me has acompañado. Porque a veces he tenido que aprender, Señor, como Elías. Habiendo tomado malas decisiones, me has llevado a lugares. Y sé que todavía tienes que tratar mucho conmigo, Señor. Muchísimo conmigo, Señor. Por eso en esta mañana yo expongo mi vida delante tuyo y te digo, Señor, ayúdame, lléname, aliméntame de ti, Señor. Que pueda tener esta disposición, Señor, de presentarme ante ti y reconocerme un carenciado, un necesitado, que nunca me salga de tu lado. Padre, bendice esta mañana cada hermano en el nombre de Jesús. Bendice, bendice, sean rotas las cadenas, sean rotas los lazos que atan, sean abiertas las puertas que hasta ahora no se han abierto. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita todo pensamiento que no sea tuyo. Señor, pensamientos que no son pensamientos de bien, que no son pensamientos que edifican. Quítalo, Señor. Señor, que podamos hablar entre nosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales. Señor, que podamos fortalecernos en ti cada día, que podamos comer de ti para enfrentar un mundo que nos es hostil. Pero dice tu palabra que tú estás con nosotros y estarás hasta el fin. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta mañana. Adoramos al Señor y ofrendamos en esta mañana al Señor como una ofrenda de amor de lo que Dios nos ha dado. Le bendecimos y le agradecemos.